Bueno, las familias y las empresas, se dice en economía, están sujetas, con independencia de lo que hagan a nivel interno, a el comportamiento de tres grandes macroprecios que se llama. Uno muy importante es el precio del dinero, al cual se le llama la tasa de interés. La tasa de interés determina las cuotas que tenemos que pagar por nuestros préstamos de casa, de carro, de tarjetas, de empresa, de producción, como también las tasas de interés que se pagan sobre nuestros ahorros, sobre nuestras pensiones, y en ese sentido tienen incidencia sobre la capacidad de consumo y la capacidad de ahorro de las empresas y de las familias. El segundo gran macroprecio es la inflación, que la inflación es el promedio de crecimiento de los precios generales de una economía durante un periodo determinado, que generalmente es un año, y es muy importante la inflación porque destruye o aumenta el poder de compra de los salarios. La inflación se dice que es el impuesto más odioso, más regresivo que hay, porque no requiere un decreto, una ley, sino que la gente se da cuenta que hay inflación cuando va al supermercado y con el mismo salario nominal puede comprar menos. Y por eso la gran importancia que los bancos centrales del mundo le dan al control de la inflación para que las empresas, las familias mantengan su poder de compra. Y el tercer gran macroprecio es que para mí es el más importante, que es el tipo de cambio, que se refiere a cuánto vale en términos de la moneda local una divisa. ¿Qué es una divisa? Un medio de pago que tiene aceptación internacional para las transacciones comerciales financieras, como lo es el euro, como lo es el dólar, como lo es el yen, como es la libra esterlina. Lamentablemente nuestro colón no es una divisa. Los exportadores extranjeros no aceptan que les paguemos en colones, sino que hay que ir a buscar una divisa que en el caso nuestro, por razones históricas y de cercanía, la divisa tradicional que se transa en nuestro mercado es el dólar. Entonces definimos el tipo de cambio como el precio que tiene un dólar en términos de cuántos colones tengo que pagar por un dólar. Y como usted dice, ese macroprecio tiene la gran importancia, que es como el puente que traduce los precios externos a los precios locales, y por lo tanto determina, junto con otros elementos, qué tan competitivo, qué tan caro, qué tan barato resulta un país y los productos y servicios de ese país respecto a sus competidores. Y de ahí la importancia entonces del tipo de cambio, que el día de hoy, el tipo de cambio de compra, que se llama, si yo voy a un banco a que me compren dólares, el tipo de cambio que me estarían pagando es 528 colones, que interesantemente es el mismo tipo de cambio que había el 29 de mayo del año 2015. O sea que caímos al tipo de cambio de hace 8 años. Y eso es quizás la discusión interesante de por qué está pasando esto, cómo nos está afectando, de quién es la responsabilidad y qué podría uno decir hacia adelante. Don Gerardo, ¿y de quién es la responsabilidad de lo que está pasando? Digo, para seguir de una vez. Como en todo mercado, incluyendo la feria del agricultor, ¿verdad? Cualquier tipo de mercado, si uno estudia economía, Principios de Economía 1, aquel famoso libro de Spencer o de Samuelson, que decía que hasta una lora podía aprender economía, porque todo depende de la oferta y de la demanda. En el caso particular del tipo de cambio o de la oferta y la demanda de dólares en Costa Rica, el tema es que esto se ve afectado por muchas fuerzas. En el caso de la oferta de dólares, proviene de las exportaciones que hagamos, provienen del turismo,
provienen de la inversión extranjera que se haga en el país, proviene de préstamos que obtengamos del exterior, proviene en otras economías como Guatemala, Salvador, Honduras, de las remesas que trabajadores de ellos en Estados Unidos mandan a sus familiares en esos países, y proviene, por qué no decirlo abiertamente, de orígenes dudosos, ¿verdad? Lamentablemente ilegales, actividades ilegales que tratan de lavar dólares, legalizarlos, meterlos a la economía para que dólares que se obtuvieron ilegalmente vendiendo drogas, de repente se incorporen en la economía formal, comprando propiedades, comprando vehículos, comprando bienes y servicios, etcétera, etcétera. Y la demanda de dólares, pues depende de las compras que hagamos del exterior. En el caso de Costa Rica, seguimos siendo dependientes, nuestro parque automotor, de todos los productos derivados del petróleo. Entonces, lo que le sucede al precio del petróleo determina si hay más o menos demanda de dólares. También depende de los pagos que tengamos que hacer por esos préstamos que el gobierno o que el sector privado tomó del exterior. Hay que servir la deuda, amortizaciones, intereses. La demanda de dólares también, las empresas de zonas francas demandan dólares para repatriar las utilidades, los dividendos de las inversiones que hicieron en el país, y entonces es bien complejo saber exactamente cuál de estas fuerzas es la que predomina más a la hora de definir el tipo de cambio. Pero en Costa Rica, la ley del la ley del Banco Central claramente le encomienda la fijación del tipo de cambio al Banco Central de Costa Rica. Y nuestro sistema de fijación cambiaria no es libre, no lo fija solamente la oferta y la demanda, alguien diría el mercado, sino que el Banco Central tiene como responsabilidad evitar que haya especulación, evitar que haya fluctuaciones, volatilidades, cambios abruptos en el tipo de cambio, y entonces nuestro mercado tiene una gran participación del Banco Central, que por un lado tiene que satisfacer las necesidades del sector público, porque el gobierno, la Caja, Recope, el ICE, no puede ir al mercado a comprar o vender sus dólares, lo tiene que hacer a través del Banco Central, y decide en qué momento llevar esa oferta o esa demanda al mercado. Pero también el Banco Central compra o vende dólares para darle estabilidad al tipo de cambio, para que haya tranquilidad. Y ahí hay una gran discusión, porque el artículo 2 de la ley del Banco Central dice que el objetivo primario del Banco Central, que lo menciona mucho el Banco Central, su presidente y su junta directiva, es buscar la estabilidad interna de la moneda. Ahí estamos hablando del control de la inflación, pero también ese mismo artículo dice y la estabilidad externa del colón. Y yo entiendo la estabilidad externa del colón como un tipo de cambio relativamente estable, tranquilo, no volátil respecto a otras monedas. Y para mí ahí el Banco Central o se ha hecho el ruso o lo interpreta de otra manera y se ha enfocado solamente en el tema de la inflación. Que aquí tenemos una economía dual y que muchos precios están fijados en dólares y en colones, y que eso está formalmente aceptado, y se pregunta ¿por qué? Bueno, porque en los años 2000 tomamos la decisión técnica de abrir lo que se llama la cuenta de capitales. Los que somos un poquito más viejos nos damos cuenta, recordamos cuando en los bajos de Radio Monumental precisamente había un mercado negro porque no había libre movilidad de los dólares, y el Banco Central, como había un problema de escasez, había crisis, nada más daba ciertas cantidades. Si uno iba a viajar a Estados Unidos, por persona, por día, le daban, qué sé yo, $50.
Entonces, si uno quería tener más dólares, tenía que ir ahí al mercado negro y había personas que ofrecían dólares a otros precios. Con la apertura de la cuenta de capitales, que se llama, empezaron a convivir las dos monedas. Nuestro sistema, como dice el señor Muñoz, es un sistema mixto, convive el colón, convive el dólar. Nuestra legislación permite que se hagan pagos en dólares siempre y cuando la conversión se haga al tipo de cambio que establece el Banco Central de Costa Rica. Y de hecho, un alto porcentaje de las transacciones comerciales financieras del país se hace en moneda extranjera. A la pregunta de este oyente, ¿por qué no nos dolarizamos ya, don Gerardo? Claro, vamos a ver, la política económica que se llama, se define como el manejo de una serie de instrumentos, de una serie de medios para alcanzar ciertos fines. El fin más noble y más mencionado es mejorar el bienestar colectivo, o sea, aumentar el nivel de vida de la colectividad y ojalá reducir al mínimo los niveles de pobreza. Y para eso los países tienen básicamente dos herramientas, dos armas. La política fiscal, que la dirige el gobierno central, que precisamente es el manejo de los impuestos y la recaudación tributaria y subsidios para lograr determinados gastos. Ojalá la mayoría fueran gastos de infraestructura, gastos de capital, en carreteras, en hospitales, en puentes que le faciliten al sector productivo sus actividades, etcétera. Cuando la política fiscal está sólida y el gobierno tiene unas finanzas públicas saludables, en el sentido de que hay superávit, entonces puede hacer mucho para alcanzar esos objetivos de carácter social. Y la otra herramienta ya no depende del gobierno central, sino que depende del Banco Central, que es la política monetaria. Y la política monetaria es precisamente la administración de la plata que circula en la economía, porque está demostrado que entre más plata tiene la gente, más tiende a gastar. Y si la producción no crece al mismo ritmo, el ajuste se hace vía precios. Surge la inflación y se destruye el poder de compra de la gente, se afecta el bienestar colectivo. Y por eso el Banco Central ejerce su política monetaria a través del control del medio circulante, y como parte también de la política monetaria está este tema de la política cambiaria. ¿Por qué no dolarizar una economía? A propósito de muchas discusiones. Bueno, porque la dolarización, está demostrado, no es la panacea. No por dolarizar una economía se resuelven sus problemas económicos. Y si no, veamos los casos de los países vecinos. El Salvador, que hoy es la economía que menos crece en Centroamérica y que tiene problemas serios a pesar de la popularidad del presidente Bukele, o el caso de Panamá, que hace tiempo dolarizó su economía y a pesar de eso sigue teniendo problemas. ¿Qué pasa en el caso de Costa Rica? Bueno, que lamentablemente desde el año 2007 nuestros gobiernos, con independencia del color político, en vez de hacer las reformas fiscales en el momento adecuado para corregir los faltantes de impuestos para cubrir los gastos, tomaron la decisión de cubrir esos huecos con deuda. Y por eso hoy tenemos una deuda que se acerca ya a los 60,000 millones de dólares y nuestras finanzas públicas son endebles en el sentido de que seguimos teniendo déficit. Se habla ahorita de un superávit primario, sí, hay ingresos suficientes para pagar los gastos antes de intereses, pero casi 5 puntos del Producto Interno Bruto, o sea, estamos hablando de 3,000 millones de dólares, le hacen falta al gobierno todos los años para poder, por decirlo así, salir tablas. Entonces, si nosotros tomáramos la decisión
de cerrar el Banco Central, desaparecer el colón, dolarizar la economía, le estamos cediendo la soberanía monetaria al Banco Central de los Estados Unidos, al FED. Y mucha gente dice, qué dicha, porque le quitamos el poder a los políticos. Pero podría suceder que los objetivos de política económica de los Estados Unidos sean, por ejemplo, contener la inflación, como es el caso de hoy, porque tienen una tasa de desempleo bajísima. En Estados Unidos la tasa de desempleo en este momento es 3%. Aquí nosotros decimos que la bajamos en el 8%, pero realmente cuando uno hace el número, considerando la gente que se ha salido del mercado laboral, nuestra tasa de desempleo sigue siendo muy alta, un 12%. Entonces el Banco Central gringo podría decidir subir las tasas de interés para contener la inflación, y eso más bien nos causaría a nosotros un problema mayor de desempleo, porque costaría más endeudarse, porque costaría más la inversión de las empresas privadas. Y todavía me parece que no estamos en el momento adecuado para hacer una dolarización, sino que primero tenemos que resolver el problema de nuestro déficit financiero y el tamaño de la deuda. Nuestra calificación de riesgo, si bien es cierto, ha mejorado, seguimos siendo un país de carácter especulativo. Nuestra calificación de riesgo hoy es una calificación básicamente B+, o W- en otro caso, que se considera que son países que tienen probabilidades importantes de no atender sus obligaciones fiscales. Entonces, por esta razón, esto es toda una discusión. Yo no estoy de acuerdo en que en este momento tomemos esa decisión de dolarizar nuestra economía. Tengo un amigo, dice él, que gana en esa moneda, pero paga alquiler y servicios en colones, y por la caída no le alcanza para pagar lo que pagaba el año pasado. Excelente programa, dice el amigo o la amiga del 2483, y el 3557 dice, la fuerza que tienen los BRICS podrían cambiar la geopolítica y por ende debilitaría el dólar. ¿A qué posición debería tener el país previendo este tema, don Gerardo? Sí, es importante las preguntas que se hacen, porque sí hemos tenido mucha volatilidad cambiaria. Recuerden que en el primer semestre del año pasado, estando al frente del Banco Central, Rodrigo Cubero, la preocupación era otra. Las operadoras de pensiones estaban sacando sus inversiones al exterior, porque las tasas en colones aquí estaban muy bajas, ¿verdad? Eso generó una altísima demanda por dólares, y había un gran temor que el tipo de cambio superara los 700 colones por dólar. Teníamos tipos de cambio de 640 a 650, ¿verdad? De repente cambia la administración del Banco Central, toma una serie de medidas en el mes de junio, julio, a propósito de que nuestro presidente del país dijo que se habían acabado las reservas monetarias internacionales. Entonces don Roger Madrigal salió a desmentir eso, dijo que el país sí tenía suficientes reservas, pero que además se iba a endeudar con $1.200 millones de un préstamo del Fondo Latinoamericano de Reservas, que todavía está vigente, y estamos pagando intereses sobre esa plata. Estamos pagando casi $70 millones al año por ese préstamo. Luego subió el encaje mínimo legal, el porcentaje de depósitos que los bancos están obligados a mantener en el Banco Central, del 12% al 15%. Eso significó sacar de la circulación casi $600 millones, porque él decía que había muchos colones detrás de pocos dólares, y tomó otra serie de medidas que lo que hizo fue al revés. El tipo de cambio se empezó a apreciar, pero la apreciación que hemos tenido en los últimos 16, 18 meses ha sido de tal magnitud que el tipo de cambio se cayó, el dólar se abarató 165 colones. Eso es casi un 25%. Entonces, a la hora de pensar quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, es lo mismo que analicemos
las fuentes de la oferta y la demanda que estábamos viendo antes. Si yo soy un importador, ¿verdad?, de bienes y servicios y tengo que conseguir dólares, pues ahora me están costando 165 colones menos, un 25% más baratos. Y si ese importador, ¿verdad?, no le traduce al precio final, al consumidor local, ese ahorro, sino que se deja alguito, sus márgenes se han visto aumentados y por lo tanto ese sector es ganador. Ese sector tiene mayores utilidades, no porque sea más eficiente, sino porque artificialmente el tipo de cambio que se fijó en el mercado le favoreció. Segundo gran grupo de ganadores. Se ha considerado como una debilidad en la estructura económica de Costa Rica que hay muchos deudores personales y empresariales que se endeudaron en dólares sin ganar en esa moneda. Hay una regla de oro en economía: endeúdese en la moneda en la que usted gana, porque si no, usted va a estar sujeto a fluctuaciones, a riesgo cambiario. Bueno, resulta que en el país hay 800,000 personas físicas que tienen deudas en dólares, casi 6,000 millones de dólares, y ganan en colones. Y la mayoría de esas deudas son casas de habitación. Entonces, para esa gente han sido grandes ganadores, porque siguen recibiendo colones, pero a la hora de ir al banco a pagar las cuotas de sus créditos en dólares, ahora les cuesta 165 colones menos cada dólar. Las personas que ganan en colones, esos colones tienen un mayor poder de compra internacionalmente hablando, y entonces vemos cómo ahora se ha puesto de moda: vaya a Cartagena de Indias, vaya a Perú, vaya a Miami, los boletos aéreos se han vuelto muy baratos, y el turismo costarricense al exterior, ¿verdad?, se ha incrementado, y esos son, digamos, grandes ganadores. ¿Quiénes? Otro gran ganador, sin duda, el gobierno y las entidades autónomas, porque la mayoría, en el caso de las entidades autónomas, de sus deudas están en dólares, pero son generadores de colones. Y el gobierno, los impuestos que recibe, los recibe en colones, pero el 40% de su deuda está en dólares. Entonces, Nogui Acosta y el Ministerio de Hacienda han tenido casi 125,000 millones de colones de ahorro, de menos gasto en amortización e intereses, porque los dólares les cuestan más baratos. Pero así como estos ganan, hay un grupo que ha estado perdiendo. Es como un traslado de recursos, es como un impuesto, ¿verdad?, que reciben estos ganadores. ¿Y quiénes pierden? En primer lugar, los exportadores, porque los exportadores reciben sus ingresos en dólares, pero sus gastos, digamos los salarios de sus colaboradores, siguen estando en colones. Entonces ahora sus ingresos se les han caído un 24%, pero sus gastos más bien se les ha visto incrementado por los aumentos salariales o por la inflación. Otro gran perdedor, el turismo, porque para el extranjero que viene a Costa Rica, por sus dólares, por sus euros, ahora les están dando un 24 o un 25% menos, mientras que en Colombia, Brasil, Perú, esa situación no es de la misma magnitud. Brasil, Perú, Colombia, Panamá, Uruguay se han vuelto relativamente más baratos, y entonces ahí el hotelero ha perdido ingresos al hacerle frente a costos iguales o mayores con ingresos reducidos. Y finalmente, otro gran perdedor es aquella gente que tiene deudas en colones y que gana en dólares. Sobre todo hay funcionarios de zonas francas que ganan en dólares. Es como que les hubiesen bajado el salario un 25%, y si tienen deudas en colones, peor,
porque esos colones hoy tienen mayor poder de compra. Finalmente, aquellos que tienen ahorros en dólares están perdiendo porque esos dólares ganan una tasa de interés, pero en términos de colones, en 16 meses, esos dólares en términos de colones ahora pueden comprar un 25% menos. ¿Quiénes son los ganadores en ahorros? Los que tienen ahorros en colones, porque, por decirlo así, aparte de la tasa de interés en colones que reciben, también esos colones de principal y de intereses, en términos de dólares, ahora pueden comprar un 25% más. Es como que les hubiesen dado en 16 meses un 25% más de rendimiento, y eso es precisamente lo que ha atraído capitales especulativos del exterior, diciendo, mira, Costa Rica es relativamente estable, está bien, y entonces voy a traer dólares que no me están pagando mayor cosa afuera, los paso a colones, los invierto en colones, y luego, cierto tiempo después, los convierto de nuevo a dólares y me voy del país, y obtienen una rentabilidad muy importante. De hecho, el banco más rentable en este momento en Costa Rica tiene una rentabilidad prácticamente sobre el patrimonio de un 50%, que se explica por las transacciones con títulos, valores y conversiones de moneda de colones a dólares de títulos del gobierno costarricense. Félix Molina dice, ¿podríamos tener políticas cambiarias especulativas como para beneficiar al sector importador, el gran ganador en este periodo? En ambos sentidos. Nuestro mercado cambiario es muy pequeñito. Es más, cuando yo estaba en banca decíamos que el mercado cambiario nuestro era el mercado Mickey Mouse, porque un solo intermediario financiero negociando $100,000, $300,000, $500,000 en un día, podía mover o puede mover el tipo de cambio a su favor, lo mismo que importadores o exportadores. Y por esa razón es muy importante el rol del Banco Central velando para evitar esos movimientos especulativos. Lo que pasa es que parte de las críticas personales que yo he hecho públicamente es que lo que es bueno para el ganso no ha sido bueno para la gansa, porque cuando el tipo de cambio se estaba devaluando, sí hubo una intervención inmediata, conferencia de prensa, persuasión moral, utilización de reservas para parar la devaluación y evitar que el tipo de cambio se hubiese ido más de 1,000 colones por dólar. Imagínense el caos económico que hubiésemos tenido. Esa decisión la tomó valientemente Rodrigo Cubero, sacrificando o perdiendo casi el 40% de las reservas monetarias internacionales. En el año 2022, en el segundo semestre, mi crítica es que el Banco Central no actuó a tiempo y aumentó la tasa de interés en colones de tal magnitud del 0.75 al 9%, que hizo no solamente que las operadoras de pensiones dejaran de sacar dólares del país e invirtieran en colones, sino que atrajo a grandes capitales financieros especulativos, y al no recoger en ese momento el Banco Central el exceso de oferta de dólares que se estaba dando, permitió que el tipo de cambio cayera abruptamente y que se convirtiera eso en un mercado de una sola cola. ¿Qué quería decir eso? Que en septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, la gente decía, no, aquí hay que vender los dólares ya, porque mañana va a estar más barato. Ya cuando el Banco Central empezó a intervenir, que lo ha hecho fuertemente, en mi criterio, ya fue muy tarde, porque el tipo de cambio cayó drásticamente y ahora ha tenido que tragarse el Banco Central casi 6,000 millones de dólares. Ha tenido que comprar 6,000 millones de dólares en lo que llevamos del año para satisfacer casi 3,000 millones que le demanda el sector público y 3,000 millones de sobrantes, que ahora podemos hablar un poco de eso en la presentación, de dónde viene tanto dólar, por qué está sobrando
tantos dólares en el país, que si no hubiese sido por esta intervención, en mi criterio, tardía del Banco Central, fácilmente hoy tendríamos un tipo de cambio en 400 colones. Y eso podría llevar a la quiebra a más de un exportador, a más de un hotelero o a más de un productor local, porque ya los importadores se están cuestionando que con este tipo de cambio es más barato traer café Juan Valdez de Colombia que comprarle al productor cafetalero de Atenas o de Tarrazú. Bueno, esto que yo pongo aquí es literal, personal, con todo respeto. La entidad que yo más respeto técnicamente es el Banco Central, pero me parece que en esta materia el Central se ha concentrado de manera excesiva en el control de la inflación, subiendo la tasa de interés en términos reales incluso, lo cual se llama política monetaria restrictiva, y eso ha generado la variación tan abrupta en el tipo de cambio histórica que decíamos, y eso nos está dejando fuera de competitividad a costas de un proceso muy bonito, porque somos el país efectivamente de la OCDE que tiene la inflación más baja. Es más, somos el único que tiene inflación negativa entre todos los países europeos, México, Chile, Colombia. Pero claro, una gran parte de esto, todos los países han subido las tasas de interés, pero no han apreciado sus monedas como lo ha hecho Costa Rica. Entonces, gran parte de la reducción en el costo de la vida obedece a la apreciación cambiaria, que tiene un costo de oportunidad, que es la pérdida de competitividad del país. Si quiere avancemos, porque sé que nos queda poco tiempo y entonces no quisiera abusar. Pasemos al siguiente gráfico. Yo le voy diciendo que aquí, este es muy importante. Vean que el tipo de cambio de hoy, 7 de diciembre de 2023, 528 colones, es exactamente igual al tipo de cambio del 29 de mayo del 2015, 528,07 céntimos. Quiere decir que del 2015 a hoy, el tipo de cambio nominal no ha cambiado. La variación es cero. Ahora, supóngase que usted es un productor. El mismo Banco Central nos dice que la inflación, el aumento de costos de producción de los productores en ese periodo se ha visto incrementado en un 30% y que los salarios mínimos nominales han crecido un 24%. Entonces, si yo fuera un productor y tuviera mi estado de resultados, yo estaría bien preocupado porque, por decirlo así, mis ingresos de ventas en colones no se mueven, ¿verdad? No crecen por efecto cambiario, pero mis costos, tanto de insumos, de producción y salarios, sí se ven incrementados. ¿Qué dice el Banco Central? Bueno, la forma de salir de este tema es, señores productores, exportadores, turismo, aumenten su productividad, o sea, produzcan más con los mismos recursos o produzcan lo mismo con menos recursos. A mí me consta, porque me desenvuelvo con varios empresarios, que ha habido cambios tecnológicos que han tratado de automatizar procesos y demás, pero hay límites, y yo siento que ya el país, los productores están llegando a una situación de ahogo. Si quieren, bajamos. Usted manda, don Gerardo. Sigamos, bajemos al siguiente. Este es muy importante. Estas barritas, si lo baja un poquito más, cada barrita representa un mes del año 2019 al 2023, y es la cantidad de dólares que sobran, que el público, las empresas, las familias les vendieron a los bancos, a los intermediarios. Las barritas negras son del año 2023. Vean la cantidad de dólares mensuales que están sobrando en el país. 900 millones en marzo de este año, y de repente empezamos a ver cómo el tipo de cambio empezaba a subir un poquito, porque el exceso de dólares empezaba a bajar a 500 millones. Pero llegamos ahí y vean que más bien de agosto a hoy el exceso de dólares sigue subiendo. Ya estamos en casi 600 millones de dólares que sobran
y que tienen que ir a venderse al Monex, y eso hace que el tipo de cambio se siga apreciando, salvo que el Banco Central compre todos esos excesos, digamos. Y eso es lo que he estado haciendo aquí. Está el gráfico del 2023. Vean que el Banco Central, la barrita azul, compró en el año 4.690 millones de dólares, le vendió al sector público 2.839, además tuvo que abrir un programa de reservas propias por 1.678, es ahí donde yo digo que el Banco Central ha comprado casi 6.500 millones de dólares, le vende al gobierno 2.800 y sus reservas han subido 3.500. Nunca antes en la historia de este país el Banco Central ha tenido 13.000 millones de dólares en reservas. Siendo esto así y habiendo falta de demanda para que de alguna forma haya mercado cambiario, yo me sigo cuestionando por qué no agarran esos dólares baratos que compraron y le repagan el préstamo al FLAR de los 1.200 millones de dólares y nos ahorramos 60 millones de dólares al año en intereses innecesarios que estamos pagando. Bajemos. Y aquí a la izquierda tienen mensualmente la barrita azul, son las divisas, los dólares, los volúmenes, los millones de dólares que se transan en el mercado de mayoreo, conocido como el Monex, del año 2022. Las barras rojas es el 2023. Vean que las transacciones han aumentado. En marzo fueron casi 1.139 millones de dólares, que fue el doble de lo que se negoció en el 2022. Y a la derecha está el grado de participación en el Monex del Banco Central, absorbiendo esos excesos de dólares que veíamos como a partir de junio la línea azul decía que ya respecto al año pasado, la participación relativa del Banco Central en el Monex este año se iba reduciendo, pero ahora en octubre y noviembre de nuevo el Banco Central ha tenido que entrar a comprar esos excesos porque no hay otros participantes que quieran comprar esos dólares, digamos. Bajemos, Randall. Y es quizás la variación en la balanza de pagos. No hay tiempo para explicarlo en detalle, pero sí nosotros vemos este resultado, que son variaciones en el año 2022, lo que llamamos la balanza de cuenta corriente, que es el intercambio de bienes y servicios, fue deficitaria. O sea, hubo más importaciones que exportaciones, 1.139 millones de dólares. O sea que en 2022 hubo mayor demanda de dólares por flujo de bienes y servicios. El tipo de cambio tuvo que haberse devaluado. ¿Por qué no se devaluó? Porque el gobierno trajo préstamos por 1.300 millones, ahí compensamos, digamos, el faltante, pero además vea que hubo movimientos financieros privados, plata incremental que entró al país por casi 2.000 millones de dólares, que es lo que explica la apreciación cambiaria. Sigamos. Y este es quizás el gráfico un poco difícil de explicar, es el tipo de cambio real. O sea, aparte de los 528 colones por dólar, uno tiene que comparar los precios, cuánto cuesta el saco de café Juan Valdez en Colombia, cuál es el precio comparado con el precio del saco de café de Atenas en Costa Rica. Entonces, cuando uno agarra el tipo de cambio y lo multiplica por el precio en dólares del café Juan Valdez, tiene el equivalente en colones de lo que cuesta en Costa Rica ese saco de Juan Valdez, y lo compara con lo que cuesta el café de Atenas. A esto le llamamos nosotros el tipo de cambio real. Si ese índice está subiendo, quiere decir que Costa Rica se hace más barata y se incrementan las exportaciones. Pero vean que desde el 2021 el tipo de cambio real nuestro bajó a 79
y hoy estamos a un nivel del 2015. O sea, Costa Rica se ha vuelto una economía muy cara. Hemos perdido competitividad. Decía el presidente de Canatur que a nivel de turismo ya Costa Rica está costando básicamente lo mismo que Nueva York. Bajemos. Don Gerardo, cualquier cosa, nos queda un minuto antes de ir a la pausa. Sí. Bajemos para ir a la última. Esta es, los tipos de cambio en cada país. Vean que de junio del 2022 a octubre de 2023, que es el último dato, Costa Rica, el colón, se ha encarecido un 20%. Nos acompaña México. En México es claro, ¿verdad? Todo el trasiego de dólares que hay ahí de origen dudoso, pero vean que Uruguay, Colombia, Perú, Chile se han encarecido menos o incluso se han abaratado. En términos reales, esto es competitividad. Quiere decir que Costa Rica es el país que más competitividad ha perdido en los últimos 15 meses. Y termino con un caso real, que es la lámina que sigue, que es el caso de piña. Un productor piñero me mandó este cuadro clarísimo de lo que le costaba a él, ¿verdad? Pagar el salario del trabajador con cargas sociales, 215,000 colones en julio del 2008, hoy tiene que pagar 457,000 colones, pero el tipo de cambio es distinto. A la hora de traducir, ese mismo trabajador le cuesta hoy $866 y le costaba en el 2008 $393. ¿Y cuánto le pagan a él por cada caja de piña? Lo mismo, $6. Quiere decir que en julio del 2008, para pagar el salario de un productor piñero, tenía que dedicar el valor de 66 cajas de piña. Ahora, con el tipo de cambio tan bajo, tiene que dedicar 144 cajas de piña para el mismo trabajador. Aunque la productividad sea mayor, vean que el aumento del costo equivalente en dólares laboral es de un 120%. O sea que definitivamente la competitividad, los costos, los flujos de caja de los productores, exportadores, turísticos y locales se están viendo afectados por esta política cambiaria, y yo no veo realmente disposición ni del gobierno ni del Banco Central para que el tipo de cambio se modifique. Tanto así que en las encuestas que hace el Banco Central, lo máximo que dicen es que para el próximo año se esperaría que el tipo de cambio se devalúe un 3%. O sea que estaríamos pasando de un tipo de cambio de hoy de 530 colones a lo sumo a fines del 2024 a un tipo de cambio de 540, 550 colones.